para venir a conquistar América. Estas capitulaciones, este documento, lo que tenía eran compromisos de parte del conquistador y compromisos de parte de la corona española. ¿Qué obtenía el conquistador? La autorización de la corona española para venir a tomar estas tierras de América en nombre del rey y en nombre del papa. Ese era el compromiso del conquistador. Además, debía de cristianizar a los indígenas y tomar las tierras en nombre del rey, ¿verdad? Y por supuesto, había otro compromiso de darle la quinta parte de lo que aquí se encontrara al rey, pero se quedaban con todo. Eso eran las capitulaciones, un documento legal que daba vida a los compromisos entre el conquistador y la corona. El siguiente, la siguiente ilustración, ¿qué dice? Bulas, ¿eh? Bulas papales. Bulas papales, muy bien. Las bulas papales no eran más, en este caso, eran ordenanzas o disposiciones de los papas, porque en ese tiempo la iglesia tenía poder. Estamos hablando de la época colonial aquí en América, tenía poder. Entonces, cuando se dio el conflicto entre los portugueses y los españoles del territorio de Brasil, los papas intervinieron y distribuyeron o limitaron qué territorio pertenecía a España y qué territorio pertenecía a los portugueses. La siguiente ilustración nos expone el requerimiento. El requerimiento era un documento que le leían los conquistadores a los indígenas, manifestándoles la voluntad del rey y la voluntad del papa, que se sometieran de manera pacífica o les harían la guerra. Ese era el requerimiento. Es como decirles, darle validez al proceso de conquista, al sometimiento. Por el otro lado estaba el repartimiento. El repartimiento también era una categoría de carácter económico, de carácter político y también de carácter ideológico. ¿Por qué? Porque llegaban los conquistadores, se repartían las tierras conquistadas, se repartían los indígenas por grupos. Y eso tiene relación con la siguiente categoría ahí, que es la encomienda. La encomienda era una categoría de explotación de carácter económico, disfrazada de protección y cristianización para el indígena. Eso quiere decir que se encomendaba a cierto grupo de indígenas para ser cristianizados y para ser protegidos, entre comillas, porque lo que hacían era llevárselos a la explotación como fuerza de trabajo. Y no se daba la cristianización, se destruían sus cosmovisiones, centros ceremoniales, pero no se cristianizaba. Primero no entendían el idioma, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿cómo controlaban a los indígenas? Los controlaban por medio de las concentraciones de los indígenas en un solo lugar. A ese lugar le llamaban pueblos de indios, ¿verdad? Pueblos de indios, eran específicos. Ese lugar donde vivían los indígenas. Ahí no vivían criollos, ahí no vivían españoles, no vivían mestizos, ¿verdad? Los criollos y los conquistadores seguro tenían sus extensiones de tierra. Los mestizos no tenían nada porque no eran ni conquistadores, no eran ni indígenas. Mientras los indígenas estaban reducidos en esos poblados. Ahora sí, por favor, veamos el otro documento. Veamos el otro documento y ahí van a encontrar ustedes em, la definición, la definición de, permítame,
lo que son las capitulaciones, ese documento se llama Leyes de Guatemala. Ahí lo que van a encontrar la definición que yo les acabo de decir, ¿verdad? Entonces, pero veamos lo siguiente en ese documento. Leyes de Guatemala durante la época colonial. Había un conjunto que se le llamaba Leyes de Indias. ¿Qué eran las Leyes de Indias? Era un conjunto de normas emitidas por la corona española. El rey quería gobernar América desde España. ¿Y para eso qué hizo? Organizó, editó, trasladó una serie de normativas que regulaban no solo el gobierno, regulaban también el comercio, regulaban lo de la religión, regulaban lo de la justicia y también el trato hacia los indígenas. Entonces, más adelante, en otro documento que les voy a compartir en este momento, van a observar ustedes que la corona española no solo llegaron los conquistadores. Para dominar la corona española en estas tierras tuvo que constituir instituciones, tuvo que crear un sistema como de Estado. Eso lo vamos a ver. Entonces, este conjunto de ordenanzas reales se le llamó leyes de Indias, ¿verdad? Y por ejemplo, dentro de esas leyes de Indias encontramos las capitulaciones, encontramos las bulas papales, encontramos el requerimiento, encontramos las leyes de Burgos, ¿sí? Encontramos las leyes nuevas de 1542, encontramos el sistema de encomiendas, los repartimientos y el derecho canónico y castellano. En el sentido de que la Iglesia Católica, derecho canónico, la Iglesia Católica tuvo fuerte influencia legal y fuerte influencia social dentro del territorio americano, ¿verdad? Eh, en ese entendido se aplicaban normas religiosas y normas civiles de España acá en América. Pero ahora vámonos a lo siguiente. Voy a subir en, voy a subir en Classroom un documento ahorita que ustedes, por favor, les voy a pedir que lo descarguen. También les va a servir para darle respuesta a su ejercicio general. Y de hecho, ya lo vamos a ir revisando bien, pero vamos a trabajar el documento que les voy a compartir en este momento. Vamos a ver. Sí, ahí estamos. Se llama Sistema Político Colonial en Guatemala. Anoten esto es importantísimo. Miren que estamos viendo cómo llegaron los españoles, cómo se fueron asentando, cómo fueron aplicando ciertas categorías de carácter económico, de carácter político, de carácter religioso. Dentro de ellos las bulas papales, el requerimiento, las capitulaciones, la encomienda, el repartimiento. Todos esos elementos coloniales de carácter normativo. Ahora sí, veamos lo siguiente. Ahora veamos esto relativo al sistema político. ¿Ya lo tiene? Ya, licenciado. Ya, licenciado. Ya, licenciado. Muy bien. Entonces, el sistema político, es decir, es como el Estado. Nosotros tenemos un Estado como país. Estamos organizados como país. Ahora imagínense ustedes en aquel momento de la época colonial, el rey, ¿cómo hacía para gobernar estos territorios que habían sido descubiertos y habían sido conquistados? No hubo otra cuestión más que cederles el lugar por medio de las capitulaciones, por eso era el compromiso entre los conquistadores y la corona. Pero los conquistadores aquí hacían lo que querían. Entonces la corona española, para mantener ese su poder soberano, creó una serie de instituciones. Y vamos a ver cómo está la jerarquía de estas autoridades y estas instituciones. Vamos a ver. En la segunda diapositiva, ¿qué dice? ¿Cuál es el título? La corona española. La corona española.
Ahí podemos ver cuál era el papel de la corona española. La corona española es el rey. ¿Quién era el rey en ese entonces? Según la primera ilustración. Era la máxima autoridad del imperio. Correcto, la máxima autoridad del imperio. Miren, pues, estamos en el orden jerárquico. El rey mandaba. Nunca vino por acá, pero sabía que tenían su imperio por acá. Entonces, el máximo soberano era el rey. O sea que nosotros en un momento de nuestra historia fuimos parte de una monarquía, del dominio de una monarquía, pues. Y en el segundo elemento dice, el rey tenía el poder absoluto sobre América. El rey además delegaba funciones a través del Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Miren, pues, había un Consejo de Indias y vamos a ver qué es el Consejo de Indias y qué es la Casa de Contrataciones. El rey no gobernaba solo. Imagínense en esos tiempos que no habían medios de comunicación ágiles, que teléfono celular ni que nada, mucho menos internet. ¿Cómo se hacía para controlar este territorio? Entonces el rey tenía un, un como asesor. Vámonos a la tercera diapositiva. ¿Cómo se llamaba ese consejo asesor del rey? Arriba, ¿qué dice? Consejo de Indias. Consejo de Indias, gracias. ¿Y qué dice que era ese Consejo de Indias, esa institución? ¿Qué era? ¿Un órgano asesor del rey? Un órgano, gracias, un órgano asesor del rey. Y se encontraba esa institución en España. Es como decir los asesores que tienen ahora los gobernantes, ¿verdad? ¿Y qué hacía el Consejo de Indias? ¿Qué dice en el segundo apartado? ¿Qué hacía el Consejo de Indias? Redactaba leyes y supervisaba administración colonial. Correcto, tomen nota de eso. ¿Qué hacía el Consejo de Indias? Redactaba leyes para América. Además de asesorar al rey, supervisaba la administración colonial, ¿verdad? Y en tercer lugar, ¿qué hacía? Nombraba funcionarios y supervisaba juicios de residencia. Muy bien, nombraba funcionarios. Miren que el Consejo de Indias que se encontraba en España era como el brazo derecho del rey. Le decía qué sucedía en España, emitía leyes, nombraba funcionarios, etcétera. Ese era un órgano que estaba en España, que controlaba todo lo relativo al reino aquí en América. En segundo lugar, después del rey, ¿quién estaba? En la diapositiva 4, ¿quién estaba después? El virreinato de Nueva España, licenciado. El virreinato de Nueva España. ¿Ese dónde se ubicaba? En México. En México. Y de ahí formaba parte lo que ahora conocemos como Guatemala. ¿Qué hacía el rey, el virrey aquí en América? ¿Qué hacía? Presentaba América. Representaba al rey en América. Representaba al rey en América. Ahora, solo para llevar a cabo un pequeño ejercicio, les voy a pedir por favor, porque eso de manera inmediata, tenemos la posibilidad y la herramienta la vamos a usar. Vámonos a Google, por favor, y coloquen ahí virreinatos y capitanías generales en América durante la época colonial. Y ahí en las imágenes van a ver ustedes cómo estaban distribuidas las Licenciado, capitanías. perdone. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Perdone, virreinatos y qué más. Y capitanías generales en Gracias. América. Entonces vámonos a donde dice imágenes y ahí buscamos un mapa ahí. Y vamos a ver en qué regiones
estaban ubicados los virreinatos? Primero ya lo ubicaron, dígame cuántos virreinatos se encontraron o Cuatro. ilustrados. Cuatro. Cuatro, muy bien. ¿Dónde estaba el primero? Sí, 4. En Nueva España. Ajá, ese era el territorio que hoy conocemos como México. México. Ajá. ¿Y México dónde y Centroamérica, ¿no? y Centroamérica? Todo eso Ujú. abarcaba. ¿Y dónde estaba el otro virreinato? En Perú. Realmente Virreinato del Perú. En el Perú. ¿Por qué creen ustedes que en el Perú había un virreinato? Porque ahí es el lugar que conquistaron los españoles. Ahí fue donde más oro encontraron. Aquí en este territorio no encontraron oro. Lo que encontraron fue fuerza de trabajo, por eso es que los explotaron hasta decir ya no. En el Perú sí encontraron suficientes minas de oro. Entonces ahí colocaron otro virreinato, ¿sí? Estaba el virreinato del Perú, pero había otro virreinato. ¿Dónde estaba el otro virreinato? de Nueva Granada. Nueva Granada. Granada. Y ese abarcaba la parte, gracias, la parte de Colombia, de Ecuador, Panamá, ¿sí? Y el otro virreinato, ¿dónde estaba ubicado? Río de la Plata. Buenos Aires. En Buenos Aires, en Argentina. Miren, entonces estaba la figura del rey en España y aquí habían cuatro virreyes, ¿sí? Pero después de los virreinatos, ahí en ese mapa también encuentran capitanías generales. En la parte ¿cuántas capitanías generales hay? Según lo que ustedes tienen. 2. Dos. No, hay 4. Yo veo 4. Hay 4, licenciado. Una, 7. dos, Fueron 7. tres, siete. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? Con siete, cuatro virreinatos. ¿Cuántas capitanías generales? Hay una en Cuba, ¿sí o no? Yo Hubo veo una en Cuba. Cuba, Venezuela, Guatemala y Capitanía General de Chile. Muy bien, cuatro. Entonces, ¿cómo se llamaba la Capitanía General de lo que hoy comprende el territorio de Guatemala? ¿Cómo se llamaba? Capitanía General de Guatemala. Capitanía General de Guatemala. Había una Capitanía General en Venezuela, una Capitanía General en Cuba, había una Capitanía General en Chile, ¿verdad? Entonces, ustedes ven ahí que el único territorio, a veces le sale en otro color a uno en ese mapita, es de Portugal, era Brasil. Todo lo demás era dominio español, ¿sí? Entonces tenemos cuatro capitanías generales y cuatro virreinatos. Muy bien, volvemos entonces a la diapositiva. Entonces, ¿cuántas autoridades llevamos ya? Dos. El rey, que tenía su Consejo de Indias y Casa de Contrataciones. El virrey, sí, que representaba al rey aquí en América. Y la tres, la Capitanía General. La Capitanía General era como el Estado aquí de Guatemala. Guatemala, el reino de Guatemala pertenecía al virreinato de Nueva España que estaba en México. Vámonos a la diapositiva número 5. ¿Qué era la Capitanía General de Guatemala? ¿Cómo se puede describir? ¿Cómo era considerada? Una entidad político-militar. Como una entidad política militar autónoma. Sí, correcto. Una entidad político. Era una entidad política. Era militar, pero también era administrativa, porque administraba situaciones acá. Aquí la conquista fue en 1524, 1540 ya encontramos documentación, fuentes primarias que nos dicen que había una capitanía general aquí en Guatemala. Y el primer capitán general, ¿quién fue? Aquí en nuestro territorio. Pedro de Alvarado. Él venía, conquistó y él fue el primer capitán general, ¿verdad? Entonces, esta Capitanía General de Guatemala estaba gobernada por un capitán general. El primero fue Pedro de Alvarado.
Y esa Capitanía General de Guatemala, donde hoy nosotros vivimos, donde hoy nos situamos, donde hoy estamos viviendo esta generación histórica, este momento histórico, lo estamos en alguna medida nosotros viviendo, porque los que establecieron esas instituciones dejaron las bases para que Guatemala fuera así como es ahora. Entonces, esta Capitanía General de Guatemala abarcaba, se llamaba Capitanía General del Reino de Guatemala, se llamaba. Abarcaba Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Chiapas. Panamá, aunque esté en la región de Centroamérica, no pertenecía a esta Capitanía General. ¿Pertenecía a dónde? A Colombia. Igual le decía yo a la otra sección, menos Belice. El caso de Belice es aparte. De Belice tiene que ver con los ingleses. Pero la Capitanía General de Guatemala abarcaba todo Centroamérica y Chiapas, que ya no corresponde a nuestro territorio, ¿verdad? Y vamos a ver cómo estos países centroamericanos tardan así hasta el momento de la independencia y unos años después de la independencia, hasta que se fueron separando uno por uno. Ahora, estas eran las tres autoridades que habían en América, pero en las diapositivas número 6 ustedes encuentran otra institución que se llama, ¿cómo se llama? Real Audiencia de Guatemala. Real Audiencia de Guatemala, muchas gracias. Real Audiencia de Guatemala. Miren, pues nosotros estamos estudiando derecho. Dentro del área penal, nosotros en algún momento, ya cuando somos abogados, tenemos que ir a algunas audiencias. Por eso, de ahí deriva el nombre. Unas audiencias de primera declaración, de etapa intermedia, de etapa oral y pública. Hay varias audiencias. Entonces, había una institución que se llamaba Real Audiencia de Guatemala, que hacía las funciones del organismo judicial ahora. ¿Sí me explico? Así como está la Corte Suprema de Justicia. Esta era la Corte, perdón, la Corte Suprema de Justicia, la vamos a llamar así, en aquel entonces, pero se llamaba Real Audiencia de Guatemala. ¿Qué dice en el primer icono que era? ¿Era un máximo qué? Tribunal de Justicia Un Colonial. último Tribunal de Justicia Colonial. Imagínense, muchas gracias, muy amable. Imagínense, ya estamos bien consolidados en la época colonial. Ya pasó el proceso de descubrimiento, ya pasó el proceso de conquista, ya sometieron a los indígenas, ya se establecieron aquí estructuras sociales de los conquistadores, ya nacieron hijos de los españoles acá, los indígenas fueron sometidos, les fueron quitadas sus tierras, fueron violentadas sus ideas religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vivían toda una vida colonial acá. Entonces hubo que crear también, no solo los reyes, no solo los virreinatos y los capitanías generales, sino también esta institución que se llamaba Real Audiencia, era la encargada de impartir justicia. En el segundo icono dice cumplía funciones judiciales y administrativas. Eso ya nos da una idea de que habían estructuras normativas muy bien organizadas ya. Había una Real Audiencia que impartía justicia y hacía las funciones judiciales y administrativas. Además, asesoraban al capitán general y aquí en Guatemala existió una Real Audiencia, ¿sí? Ahora, ¿quiénes suponen ustedes que gobernaban estas instituciones? Los conquistadores fueron desapareciendo, se fueron muriendo, quedaron los hijos de ellos, los criollos fueron los que se pusieron a gobernar estas instituciones. La Real Audiencia, el Consejo de Indias, todas esas instituciones fueron tomadas por los criollos. No iban a tomar a los indígenas, ¿verdad? Mucho menos los mestizos, que no tenían ninguna categoría a nivel superior en la estructura social y política. Pero después también en estos territorios estaba otra institución que se llamaba alcaldías mayores y corregimientos.
alcaldías mayores y corregimientos. ¿Cómo estaban organizadas? Eran subdivisiones territoriales. Eran gobernadas por alcaldes mayores o corregidores, que siempre van a ser autoridades, hijos de los españoles conquistadores. Pero el rey, al ver que los conquistadores o los criollos querían autodominarse acá, el rey mandaba funcionarios públicos desde allá. Ya les dije quién mandaba funcionar, quién nombraba a los funcionarios públicos porque vinieran a gobernar aquí. No sé si se recuerdan, ya lo mencionamos en la primera diapositiva. ¿Quién enviaba a los funcionarios públicos o La nombraba? corona española. Sí, la Real es española, pero dentro del rey, estando el rey, había un consejo asesor, ¿cómo se llamaba? Que nombraba Consejo de Indias. el Consejo de Indias. Ese órgano asesor del rey nombraba funcionarios para que vinieran a gobernar aquí, porque el rey no confiaba ni en los criollos ni confiaba en los conquistadores, porque ya se habían sobrepasado en su autoridad. Entonces, las alcaldías mayores, la Real Audiencia y los corregimientos eran gobernados por los criollos. Eran alcaldes, no decir las municipales de ahora, pero con autoridad en ciudades más grandes. ¿Qué hacían estas alcaldías mayores? Recaudaban tributos y controlaban a los indígenas, ¿verdad? Recaudaban tributos y controlaban a los indígenas. Ahora, por el otro lado estaban los cabildos y ayuntamientos. De ahí aparecen las llamadas municipalidades, que eran los gobiernos locales en ciudades. ¿Y quiénes la formaban? Españoles o criollos, no había otro. Estos eran los encargados del orden, comercio y la infraestructura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era? Ahorita hablamos de las instituciones. ¿Cuál era la característica del sistema colonial? Era centralizado y autoritario, manejado únicamente de manera vertical. Desde el rey era el único, la autoridad máxima con sus funcionarios aquí en América. No había participación del indígena ni mestizos, como se los he venido diciendo. Era un sistema colonial discriminatorio y enfocado en la extracción de recursos. Entonces, desde ahí pueden darse ustedes la idea de quiénes somos los mestizos, los llamados ladinos, ¿verdad? Que hemos venido jugando un papel, pero no relevante, no con incidencia en la política ni en la economía. Hemos venido haciendo trabajos de carácter profesional, de carácter, ¿cómo le llaman eso? Ya sea trabajador de una u otra naturaleza, administrar alguna situación, a veces con cabidas de carácter político en los tiempos actuales, que le dan espacios para que se tire a la política y llegue a ser diputado y ahí se llegue a convertir en un nuevo millonario. Pero que eso le cambie su situación de mestizo, no. Que eso lo vaya a convertir en la oligarquía en la cuestión oligárquica de la estructura social que viene desde la época colonial para esta parte, no. Ya las familias oligárquicas ya están determinadas. Se establece un sistema hereditario de poder, de economía, del poder económico y del poder político. Es un sistema hereditario. Nosotros estamos como en medio. Las culturas indígenas se han sabido sobreponer, continúan con sus idiomas maternos, continúan con sus cosmovisiones, aun cuando fueron sometidos, explotados, y en diferentes etapas de la historia, como lo vimos la vez anterior, aun cuando fue el conflicto armado, sufrieron vejámenes más directos, ahí están, ¿verdad? Bueno, ¿queda claro eso, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Claro. Muy Sí. bien. Esos documentos los tienen, esos documentos los como material de apoyo. Vuelvo a repetir esto para que quede claro
en relación a los temas que deben de leer de su documento. Ya les dije, desde que tema 1, tema 6, que se refiere a la base jurídica de la colonización. Tema 7, los organismos, que es lo que acabamos de ver ahorita, el rey, los primeros oficiales reales, quienes fueron, la Casa de Contratación de Sevilla. Esa es otra que está a la par del Consejo de Indias, ¿sí? Entonces, la Casa de Contratación se estableció en Sevilla. ¿En qué consistía? Era el órgano que se encargaría de regular las cuestiones referentes al comercio. Tomen nota, el Consejo de Indias tiene una función: supervisar todo lo relativo a lo que sucedía aquí en América, emitir leyes para América, nombrar funcionarios. La Casa de Contrataciones, eso anótenlo, era el órgano que se encargaría de regular las cuestiones referentes al comercio, a la navegación con estos lugares de América, ¿sí? Era una institución de gobierno con atribuciones políticas, singularmente en el orden fiscal. Era la encargada de cobrar tributo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro de esto, un tema 7, que se refiere a los organismos, está el Consejo de Hacienda también. Si ustedes revisan su libro, había un órgano que se llamaba Consejo de Hacienda. Revisen eso. Estaban los corregidores, alcaldes mayores, también está ahí en el tema 7. Las visitas, ¿en qué consistían las visitas? Las visitas las organizaba el Consejo de Indias para ver cómo estaban funcionando los empleados públicos, se les dice ahora, pero antes eran oficiales, funcionarios públicos, igual que ahora, pero ahora les llamamos empleados públicos. Se hacían visitas desde España, venían los llamados visitadores, ¿sí? Los visitador, por ejemplo, dice acá en el texto, el visitador contaba con amplios poderes sobre cualquier otro organismo de la colonia. Es decir, venía desde España para controlar cómo se estaba llevando a cabo la función pública aquí en América. ¿Verdad? El visitador tenía la facultad de emitir autos. Miren, autos. Es un término que se utiliza ahora en los juzgados. Emitir autos, ordenanzas, instrucciones y aún leyes que considerara necesarias para la mayor administración y gobierno de los nuevos territorios. Eso eran los visitadores. Las residencias, ¿en qué consistían las residencias? Eso también lo tienen ustedes en el ejercicio general. Eso es lo que tienen que responder y eso está en los documentos. En este documento, en el libro, pues, que les sirve de apoyo. ¿Qué son las residencias? Eso está exactamente en el tema 7, lo de los visitadores, el gobierno y la administración. Entonces, aquí donde dice gobierno y administración está lo de los virreyes, está lo de los capitanes generales, los alcaldes mayores y corregidores, y el régimen municipal. ¿Cómo se establecía el régimen municipal? Porque también hay que ponerle atención a un término que se le denomina jueces de milpa. ¿Quiénes eran los jueces de milpa? Eso lo encuentran también en el tema número 7, los jueces de milpa. Y hay un tema ahí también en la página 79 que ustedes ven que se dice autoridades regionales. Ahí está lo que acabamos de ver, el virrey, capitán general, las audiencias, los corregidores y alcaldes mayores. Está el ayuntamiento, cabildo comuna, el ayuntamiento de indios, porque ustedes si van a algún lugar ahora observan que hay municipalidades indígenas, como que hubiera un poder paralelo, ¿no? Está la municipalidad común y están las municipalidades indígenas, todavía eso se conserva y tienen también su estructura, eso persiste.
Están los jueces de Milpa, aquí en la página 80, si quieren lo buscan, los jueces de Milpa, ahí está. ¿Quiénes eran? Los encargados de inspeccionar las huertas y cementeras de los indígenas. Como antes, todavía en las comunidades actuales hay tierras comunales, por ejemplo, en Totonicapán, en Quiché, casi en toda la región del occidente hay tierras comunales, en Oriente también, tierras comunales que pertenecen a toda la comunidad. También habían tierras cementeras que le llaman, donde sembraban. Y hay lugares específicos donde iban a cortar leña, etcétera. Esas tierras son comunales y a veces hay conflictos sobre esas tierras comunales. Entonces, acá en el tema 7, por favor, van a trabajar lo de los impuestos. El alcabala, las mojarifazgo, la media annata, la alcabala de Barlovento. Esos eran los impuestos que existían. Es decir, como está el IVA y los diferentes impuestos que tenemos en la SAT ahora. En la época colonial también habían impuestos, estaba el diezmo, el quinto real, el papel sellado, la tributación de los indios, en qué consistía. Y el tema 8, por favor, el tema 9, es lo que tienen que leer. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Sí. Licenciado. Sí, licenciado. Licenciado, Muy tenemos que bien, leer el tema 8 y 9 y parte del 7. parte del 7, correcto. Porque, vamos a ver, no puedo, no sé por qué no me permite compartir, como yo tengo algunas limitaciones por la computadora, pero les prometo que lo voy a arreglar. Se está tratado de ver los permisos, pero no me permite compartir. Pero vámonos al documento del ejercicio general. Pueden entrar a Meet, por favor. Yo voy a entrar a Meet, digo yo, puedo entrar a Google Drive, donde está su documento. Voy a revisar ahorita cómo van, porque lo mismo que estamos trabajando acá es lo mismo que tenemos que ir resolviendo en el ejercicio general y lo mismo que tenemos en el libro, lo que te vamos resolviendo. Voy a entrar al ejercicio general para ver cómo vamos con la sección T o M, no me recuerdo cuáles son ustedes. M. M, muy bien, la sección M. Estoy adentro y voy a revisar el de Navas García. ¿Está Navas García? Navas García. Sí, licenciado. Ah, muy bien. Estoy viendo su documento y no ha trabajado nada usted el ejercicio. No, sí, que apenas se lo he creado, pero sí, en estos días lo actualiza. Mire que tiene que ir trabajando porque todo lo que tiene acá en el tema 1 y el tema 2 ya lo hemos visto acá en clase, lo tiene en su documento. Le sugiero De acuerdo. trabajarlo porque un día de esto le vamos a poner nota de una vez. Voy a buscar el documento de Morales Medina. Morales Medina. Morales Medina. Aquí estoy, licenciado, perdón, estoy hablando en mute. Muy bien, muchas gracias. Morales Medina sí ha respondido todo el tema 1, el tema 2. Ya trabajó todo lo referente a los conceptos de historia, qué es la historia, la definición, fuentes de la historia. Ya trabajó el tema 2 sobre el origen y evolución de la población en América, las teorías, los pueblos civilizados, la cultura maya. Muy bien, me parece. Trabajó sobre todo lo que hacían los mayas. Y ahorita usted está en el Tema descubrimiento 3. y conquista, el Sí. tema 3. Perfecto, vamos bien. Ya hemos abordado algunas cuestiones de acá, por ejemplo, en el tema 3, las bases jurídicas de la colonización española, lo que abordamos el día de hoy, Sí. el derecho indiano, que eso lo encuentran en el libro, las capitulaciones, el requerimiento, la encomienda y el repartimiento. Muy bien, Sí. vamos bien. Vamos bien, Morales, Medina. Muy bien. Medina, gracias, licenciado. Medina, muchas gracias. Voy a
trabajar con Gómez Orozco. Gómez Orozco. Hola, Lick. Hola, ¿cómo está? Gusto saludarla. Sí, no, observo que ya trabajó todo el tema uno, el tema 2. Perfecto. Le falta lo referente al calendario, matemática, astronomía, escritura, arte y arquitectura de los mayas. Trabajó su economía. Podemos ir avanzando ya hasta el tema 3, que Sí, esos Lick. elementos ya los hemos trabajado. Miren que ahora hasta el tema 4 trabajamos el rey, primeros oficiales reales, la Casa de Contrataciones de Sevilla, les acabo de decir en qué consiste, el Consejo Supremo de Indias o el Consejo de Indias, en qué consiste, es lo que lo vamos a trabajar hoy, el Consejo de Hacienda, los corregidores y alcaldes mayores, las visitas también está en su documento y las residencias, es el tema 4, ¿sí? De acuerdo, Ya lo Lick. pueden. Muy bien, gracias. Vamos ahí avanzando, por favor. Y voy a buscar el de Germán Arroyo. Alex Arroyo. No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Dígame, Lick. Buenas tardes. Muy bien, ya lo escuché. Ahí estamos. Estoy viendo que ha ido avanzando. Vamos a Sí, Lick. ver. Ya trabajó el tema uno, tema 3 tiene parte. Muy bien, ahí ya puede iniciar usted. Ahí avanzó en el tema 4. Los virreinatos. Ahora de repente que ya le quedó más claro los virreinatos, las capitanías generales, las visitas. Muy bien, usted sí ha avanzado. Estamos bien ahí, Germán. Vale, Lick, gracias. Muy bien. Vamos con Byron Cis. Presente, licenciado. Muy bien, gracias, Byron. Observo que también ha avanzado bastante. Se quedó en el tema 2. El tema no lo ha concretado, no lo ha completado. Se quedó en pintura, música y danza, le falta. Y luego el 2, 3, el 3 y el 4. Pero Sí, vamos licenciado, avanzando. sí, ya justamente dejé en danza porque como estaba leyendo realmente la definición, estaba siendo un poco concreto con la información. Entonces, por eso, pero sí, más tarde esta semana lo termino, licenciado. Muy bien. Sí, veo con a Nicole con la mano levantada y a Sofía. ¿Querían decir algo? No. Licenciado, buenas noches. No, yo Buenas solo noches. para comentarle que el día que nos pidió subir nuestro documento, yo avancé el tema uno, pero luego el siguiente día de clase ingresé de nuevo y no estaba mi documento, o sea, se había borrado. Entonces, para comentarle que ahorita lo estoy haciendo nuevamente. Ay, bueno. La cosa es que tienen que ir avanzando porque miren que ya ahorita que se acerca el primer examen parcial, yo voy a tomar en consideración sus avances. Sofía, Buenas tardes, licenciados. ¿Cómo están? Y buenas tardes, compañeros. Fíjese que, licenciado, sobre el tema de que no puede compartir, no sé si lo puedo ayudar con eso. Digamos, me pasa el material y yo le ayudo a compartir o algo así. para los compañeros que no puedan compartirlo, dice. Yo me refiero a usted, que ya escuché que no puede. Entonces me ofrezco así para ayudarle con eso. Ya le entendí, Sofía Martínez, muchas gracias. Muy fina. Le agradezco su apoyo. Yo, yo estoy en una Mac, fíjese, entonces la Mac tiene muchas limitaciones. Le voy a proporcionar mi teléfono ahí en el chat, tal vez eh, ahí 49 38 50 14. Le agradezco su apoyo. Choco, si quiere me escribe ahí un mensajito, ya sé que se trata de usted y luego nos ponemos de acuerdo. Muy amable, le agradezco. Un placer ayudarles, licenciado. Muy amable. Solo vamos a continuar con
Otro documentito más. Voy a ver el de Ruano Prado. Ruano Prado. Ruano Prado. Hola, Lick, perdón, es que es un poco lento mi teléfono. Ah, Aquí estoy, gracias. sí, observo que solo ha trabajado dos subtemas. Los primeros dos temas el hora, pero hoy en la noche ya me pongo, es que tuve problema con mi máquina, pero ya hoy actualizo mi base. Bueno, entonces la recomendación para todos, ¿verdad? Que se vayan poniendo al día. Gracias, Ruano. Voy a ver el último. Voy a ver el último. Bien, estoy haciéndolo al azar, oye. Molina Paredes. Vamos a ver si este Molina Paredes nos logra así. Molina Paredes. Molina Paredes. No está Molina Paredes, ¿verdad? Le vamos a colocar de una vez su inasistencia. Molina Paredes. No está. Molina Paredes. Seguro que. Bueno. Y Dávila Sosa. Dávila Sosa. Tampoco está. Sí, no han trabajado nada su documento. Dávila, ¿sí está? No está. Sí, licenciado. Ah, muy bien. Cuéntenos, Dávila, ¿por qué no ha trabajado nada sobre los temas? Perdón, licenciado, pero yo esta semana no me encuentro en mi casa. No tengo mi computador, por eso no he trabajado. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. La recomendación es para todos. Miren, todavía estamos en tiempo. Avancen con ese su documento, oyen, por favor. Y ahora sí, el último, Lima Racancoj, sección M. Lima, Soy licenciado, buenas tardes. buenas tardes. Mire, también usted no ha trabajado nada, nada, nada. No. Bien, ya es que subí varios, pero ahí está el último. Y voy hasta el, ¿cómo se llama? El tema 4, los virreinatos y todo eso. Ahí hay otro documento, es que estuve eliminando varios, creo que se creó otro. Ay, ay, pero yo tomé uno que está hasta el final en PDF. Ajá, el mío está Voy a igual. ver. Sí, sí tiene varios documentos acá. Abrí otro de Word y no he respondido tampoco en este de Word. Elimine varios que tenga, solo deje uno, oye, pero si no, vamos a tener problemas al revisar. Ya revisé dos suyos. Sí, pues no puedo tener tantos. Sí, ahorita lo voy a eliminar de una vez. Muy bien, solo deje, pero le recomiendo que avance. Muy bien. Jóvenes, los felicito. Han ido siendo tienen mucha disposición para lo del curso. Y qué bueno. Y así continúen, por favor, les recomiendo las lecturas. Hay categorías, hay conceptos acá del texto, el documento de apoyo del libro que voy a tomar en consideración porque el libro está en función del programa del curso. Y de ahí va a salir la evaluación parcial, ¿no? Entonces, voy a habilitar en este momento lo de la asistencia. Jóvenes, los que no han avanzado, les recomiendo que avancen en su documento. Hay varios que no han avanzado. Lick, disculpe la molestia. Fíjese que yo he tenido algunos inconvenientes y quisiera, si me puede apoyar para revisar, si le aparece lo que yo ya realicé. Porque con Eh, una tarea de otra clase, resulta que mi teléfono está entregada y en la compu, ahora a la licenciada le aparece no entregada. Entonces, no sea que pase lo mismo acá, si me pudiera apoyar. Va. No, no bajen su mano, solo voy a habilitar lo de la asistencia y en lo que están registrando su asistencia vemos lo suyo en cuestión del Perfecto. documento. Gracias. A ver. Pueden ingresar a la asistencia. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces voy a...
¿Cuál es su nombre, compañera? La señorita que me dijo que quería que revisara su documento, su apellido, por favor. Gómez Aguilar. ¿Cómo? Gómez Aguilar. Ah, muy bien, permítame un momentito. Ah, sí, Gómez Aguilar. Sí, usted ya avanzó bastante. Sí, interesante su avance. Doctrina de la conquista. Sí, hasta ahí voy. Entonces, por lo menos ya me quedo tranquila que sí le parece. No, sí está aquí. Sí, ya vi su avance. Estamos bien ahí, ¿eh? Muy bien, Gracias. muy bien. Vamos a ver, entonces, jóvenes, yo, como tienen otra clase, yo lo voy a dejar acá. Les agradezco su atención el día de hoy. Tengan muy feliz noche. Solo voy a escuchar a Ana de León y a